amantes de la fotovoltaica, me acaba de llegar este super inversor que todos reconocéis por el símbolo de Superman. Dentro intro. Bueno, pues mirad lo que tengo entre mis manos, un inversor solar de la marca Vevor, no es de Superman, más quisiéramos, ¿no? Pero Vevor, la verdad que tiene unos materiales y herramientas, por qué no decirlo, que son pues de bastante calidad, y yo he querido coger este inversor y traerlo aquí al canal y mostraroslo a todos vosotros. Bueno, pues ya podéis ver un poquito el frontal que trae, ¿no? Os lo voy a enseñar un poquito y luego vamos a hacer unas pruebas más tarde a la otra mesa de trabajo. Bueno, fijaros, os enseño por aquí lo que nos trae. Dos ventiladores. Estos dos ventiladores yo creo que lo que hacen es sacar aire de dentro. ¿Por qué digo que sacan aire de dentro? Sin aún usarlo. Porque por aquí, por ambos extremos laterales, tanto aquí como en el otro lateral, en este otro de aquí, tiene estas rejillas, y lo que tienen estas rejillas es como una fibra de carbono, por lo que entiendo que absorberá el aire desde arriba y lo expulsará para abajo, pero luego lo comprobamos, ¿vale? Venga, en este lado tenemos comunicación RS485 o la 232, ¿de acuerdo? Tenemos AC IN más el tierra, AC OUT, LN y entrada de paneles solares. No tiene más historia. On-off para el inversor y la entrada de positivo y negativo, que es bastante, pues ya podéis ver, bastante más gordita. Tiene ahí unas bornes, se ve, unas bornes bastante gorditas. Y ahora vamos a abrirlos, claro, porque abriendo es como se ve la calidad de fabricación de estos aparatitos. Bueno, previamente yo ya le he quitado unos cuantos tirafonditos de estos que trae, chiquitines, y lateralmente los trae y quito esto y lo dejo por aquí. Vale, mirad, aquí podéis ver los pinchos de comunicación tipo telefónico o estos son los RJ45, los conectores, ¿vale? Y lo que podemos ver aquí abajo, os voy a inclinar un poquito. ¿Qué inclinar? ¿Qué narices? Vamos a quitar todos los tornillos y lo abrimos. Ya está, abierto todos los tornillos. Quitado todos los tornillitos. Retiramos con mucho cuidadito la tapa superior y la dejo apoyada ahí, que va fenomenal, apoyadita. Aquí podemos ver toda la electrónica que trae este Vevor inversor solar, que ahora os voy a decir las características que tiene, pero quería compartir con vosotros un poco todo el interior. Sinceramente, cuando yo lo he abierto, me ha recordado mucho al Easun que tengo yo, que estoy todavía probando con él, ¿no? ¿Por qué me parecía el Easun? Pues porque tiene estos disipadores por aquí, estas sondas de temperatura puestas, el túnel de viento, por decirlo así, el túnel de viento con el plástico que lo que hace es pues disipar, ayudar a refrigerar estos disipadores que tiene aquí. Sí que es cierto que no tiene tantos cables, tal vez. Los únicos cables que se ven gordos son estos de aquí, que son de 1,6 milímetros, que son los de los paneles solares, que vienen desde la entrada hasta unas bornas que tiene ahí. Y bueno, ya podéis ver un poquito, ¿no? Voy a acercarme un poquito más y lo vamos a ver con más detalle. Aquí podéis ver las conexiones que tiene. Bueno, los cablecitos, como he comentado antes, disipadores. Yo lo que veo aquí es que es todo una placa electrónica completa. O sea, como se fastidia algún componente, pues habrá que buscar ese componente en cuestión para repararlo, ¿vale? Ahí podéis ver los transformadores que tiene, condensadores aquí, un par de condensadores ahí, otro por allí, disipadores por todos los lados, sondas de temperatura, más condensadores por este lado,
Y aquí tiene las bornas de contacto de la batería. Ahí las podéis ver, son unos tornillos de estrella bastante potentes, se puede apreciar. Y bueno, pues ahí tenéis un poquito la pinta que tiene interiormente este inversor Bevor. Vale, vámonos a las características que tiene este inversor por fuera. Ya lo hemos visto un poquito por dentro. Podéis parar si queréis el vídeo en la parte que vosotros queráis, pues para tener un poquito más detalle de lo que viene siendo el interior. Vámonos a las características y a la pantalla digital. Pues en este lado tenemos la pegatina de características de este inversor. Y os las voy a leer un poquito por encima, pues más o menos todas, ¿no? Lo que viene siendo batería de 24 voltios, una potencia de 3500 vatios de inversor. Tenemos una entrada de paneles mínimo de 30 voltios hasta 160 voltios. La verdad que una entrada de paneles muy, muy bajita. Una cosa a tener en cuenta porque no la gran mayoría de inversores solares admiten tan poca entrada. Estamos hablando de que con un panel solar de 24 voltios se nos va a poner a funcionar. Carga máxima de 120 amperios. Y tampoco es que ponga aquí muchas historias, pero bueno, también trae un libro de instrucciones que lo vamos a ver ahorita, después de ver la pantalla que nos trae. Y la pantalla, pues bueno, ¿qué deciros de la pantalla? 4 botones, ya está. Ya sabemos lo que hay, ¿vale? Voltronic por todos los lados. Voltronic, configuración va a ser exactamente la misma que en todos. Vamos a ver un poquito las instrucciones y después lo probamos. Bueno, mirad chavalotes, aquí tengo un libro de instrucciones y bueno, pues un poquito por encima os lo resumo, porque en cuanto nos ponemos a ver ya estas tablas, pues podemos ver que la configuración se trata de un Voltronic, ¿no? Pues como viene siendo todos los Voltronic. La misma configuración, parámetro arriba, parámetro abajo. No tiene mucho misterio, ¿vale? Admite baterías de plomo, de gel, de litio, del LiFePO4. Todo es cuestión, mira, incluso las Pilontech. Pues bueno, entonces, pues fijaros que tiene para las Pilontech, aquí pone la comunicación por el protocolo, el 485. Bueno, pues ya sabéis, el que quiera comunicación que se la ponga, yo no se la pongo. La comunicación tiene que ser conmigo, la batería conmigo, el inversor que me comunique a mí, no que se comunique esto con el BMS, ¿no? Eso no me interesa. Y aquí lo podéis ver un poquito, ¿no? Las instrucciones, bueno, sin más ni mangas, los códigos de fallo, aquí un poquito pues los 3,5 kVA, que son 3,5 kVA, 3500 vatios, que seguramente de un poquito menos, pero bueno, vamos a hacer las pruebas, ¿vale? Vamos a hacer las pruebas y vemos en qué rango se nos mueve este inversor y cómo nos aguanta. Así que fuera instrucciones y vámonos a la otra mesa al lío. Bueno, pues aquí estamos, chavalotes, ya en la otra mesa y tenemos todo conectado. Voy a empezar por la parte derecha, que tenemos aquí, en este lado, las conexiones de batería. 24 voltios de mi batería 8S LiFePO4 de 280 amperios. Estos dos de aquí, panel solar. Alimentación de PV, panel solar. Estos dos de aquí son el AC out, ¿vale? Lo que viene siendo la salida. En la salida he puesto estos dos cablecitos y vienen a esta regleta de aquí. Regleta con un LED que nos va a chivar en el momento que tengamos salida de tensión. Y por aquí, estos de aquí, que es esta manguerita que viene por aquí, son 230 voltios de red pública, de red exterior de nuestra vivienda. Bueno, en realidad que este inversor, yo después de ver las características que tiene, de su bajo voltaje de entrada de panel solar, yo lo recomendaría este inversor sobre todo para una instalación aislada, por ejemplo, de 3 paneles solares, porque no vas a poder poner 4 en serie, así de claro, a no ser que tengas, pues, que sean especiales o de 12 voltios, pero no merece la pena. Lo suyo es que sean de 24 voltios y unos cuantos vatios, 450 vatios o 500 cada uno. A lo que vamos que me lío.
muchos de vosotros preguntáis, oye, ¿y la onda sinusoidal es pura, no es pura? Vamos a verlo. Vamos a arrancar el inversor. Damos aquí. Emite un pitido y ahora se nos enciende el LED. Los ventiladores pegan un soplido, como para decir que estamos aquí. Y aquí tengo un osciloscopio que vamos a ver ahora cuando enchufe. Esto es un apaño que he hecho yo al osciloscopio. Y en cuanto lo enchufe aquí, vamos a ver cómo nos marca la gráfica. Vamos a darle al auto para que veáis que esto es así. Está haciendo el análisis y ahí lo tenéis. Una onda, pero realmente pura, impresionantemente bonita. Para que podáis verlo. Ya lo tenéis. Vebor. Venga, voy a desenchufar aquí. Bueno, fijaros, para que veáis que le quito y se queda sin señal el aparato. Bueno. Desenchufamos esto porque ahora vamos a hacer la prueba de consumo. La prueba de consumo. Bueno, antes de hacer la prueba de consumo, me voy a acercar un poquito a la pantalla digital para que veáis un poquito el display. Yo ahora mismo le tengo configurado, pues se está cargando a través del panel solar. Aquí, este símbolo de aquí es la red de 230 voltios, pues que la tiene disponible. Pero yo le he configurado el inversor para que me esté cargando solamente ahora del panel solar. Y está sacando de la batería corriente al inversor para mi vivienda. Ahí podéis ver el voltaje. 226 y 230 de salida del inversor. Si yo, por ejemplo, le quito la red, pues fijaros que se quita ese simbolito. Si le meto, vuelve el simbolito de que tiene red. ¿Veis? Pero como yo le he mandado solamente que cargue a través de panel solar mi batería, que es lo que me interesa realmente. Bueno, vamos a ver ahora porque yo tengo aquí puesto. Vamos a darle al on, a la regletita. Aquí tengo puesto un enchufe y es un secador de 2000 y pico vatios. Y vamos a hacerle la prueba de descarga. Y en la prueba de descarga, bueno, fijaros, aquí tengo mi Easun puesto. He de deciros que mi opinión es totalmente libre y a mí el Easun es un inversor que me gusta mucho. Easun no me ha regalado nunca nada y Vebor sí alguna vez, pero en esa ocasión no han querido colaborar conmigo. Así que mi opinión, como siempre, es libre de todo y el fabricante que me manda alguna cosa se expone a que yo diga que esto es una porquería. Realmente es para cositas pequeñas, para cosas grandes no valdría. Para una vivienda de uso habitual, esto no vale. Esto es para algo de 3,5 kilovatios, pero un uso pues esporádico, ¿no? Porque 3 paneles pues no van a dar mucho abasto. Para una vivienda no daría. Eso es lo que yo pienso. Esa es mi opinión. Vámonos al lío porque tengo por aquí Este no va a valer. Este no vale. Este solo me llega hasta 100 amperios. Y yo le voy a meter bastante chicha. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es meterle caña, pasarme de los 3500 vatios de consumo y hacer que el inversor salte y marque fallo por consumo por exceso. Le voy a meter el ventilador de antes, de 2000 vatios, y un secador que tengo por aquí con el que hago también muchas pruebas, y estos son otros 2000 y pico vatios. Cuando ponga este secador posiblemente pues meta bastante ruido, pero bueno, veremos aquí lo que nos va a ir marcando. Yo os lo voy a ir cantando todo y así vemos pues cómo se comporta. De momento lo que hago es poner esto bien en kilovatios y así os voy cantando yo lo que va marcando. Ahora está en unos 40 amperios de consumo. Vale, pues vamos a darle marcha y vemos cómo va a saltar. Ya empieza a marcar fallo. 3,8 kilovatios. Ahí está. Fallo. Fallo, fallo, fallo. Ha saltado, lógicamente. Deja de dar corriente.
y lo que hacemos es darle al X. Le damos al X para que pues, ese fallo, el pitido, se vaya. Y ya está. Reseteado el fallo, volvemos a tener disponible el inversor. Acaba de arrancar. Le damos. Me arranca un ventilador pequeño, bueno, el de 2000 vatios que tenía abajo, pero ya habéis visto cómo si nos pasamos va a marcar fallo pues de que nos hemos excedido, ¿no? Vamos a darle ahora un consumo continuo durante un ratito de solo esos 2000 vatios de un calefactor, que es este, para que veáis. Y aquí tenéis que pone 2000 vatios, ¿vale? Y así podéis ver conmigo, pues, el ruido que hace. La verdad, no hace mucho ruido. Está un ruido bastante contenido. Estamos consumiendo ahora, según la pinza amperimétrica que tengo aquí, pues 37 amperios. Y según el inversor, a ver si voy, porque claro, la pantallita hay que tenerla a la altura adecuada para ver bien los parámetros. Según el inversor, la batería al 71%, vale un consumo de 1820 vatios. Esa es la carga que le estamos haciendo ahora, y un 50% nos pone en tanto por ciento, nos marca aquí y nos pone que estamos utilizando un 50% del inversor con esos 1800 vatios. En realidad el calefactor habéis visto que marca 2000, pero bueno, esto no es lo importante. Lo que marque en la pantalla, lo que marque nuestro inversor, porque tiene unas especificaciones que cumplir y así ha de ser. Vamos a meterle un poquito más de caña. Vamos a ir un rato constante. Vamos a ir un rato constante a 3,5 kilovatios de consumo. Entonces ahora me preparo un calefactor, voy a poner otro secador y vais a ver aquí cómo empieza esto a subir el consumo de kilovatios. Ahora estoy preparando para que veáis la pantalla donde pone LOAD, eso significa la carga, ¿no? Ahí tenéis los 2 kilovatios, 2,2 del Orbegozo, un calefactor de Orbegozo. Y ahora le voy a meter otro secador de 1000 y pico vatios y se va a poner en fallo al principio. Como observaréis, la lucecita roja en breve va a marcarme fallo. Va a ser, como digamos, el pico de arranque de ese secador. Ahí lo tenéis. En el momento que se estabiliza, se queda en 3,5 kilovatios de consumo y está aguantando perfectamente este consumo constante. Ya veis, el ruido que mete no es ensordecedor ni mucho menos y sigue aguantando perfectamente. El cableado que tengo puesto al inversor no es el más adecuado, se me está calentando bastante, así que lo tengo muy presente, que no me puedo exceder mucho a este consumo de 160 pedazos de amperios. ¡Qué barbaridad! Para un cable 8WG. ¿Esto hay que apagarlo ya o echar a arder? Oye, Tecno, ¿y este inversor funciona sin batería? Coño, pues ahora mismo lo probamos. Mira, acabo de quitar el negativo de aquí, de la batería, ya lo veis, ¿no? Está desconectado. Mirad el inversor. Está dando salida de voltaje. ¿Por qué? Porque automáticamente el inversor ha entrado en bypass. Ahí lo tenéis. De la red, está cogiendo línea de red y está llevándola a mi instalación. Está detectando que hay panel solar, sí, tenemos panel solar que nos da un voltaje, porque lo tenemos aquí conectadito, pero no tenemos batería. Por lo tanto, ¿cómo va a convertir la corriente continua para nuestra vivienda cuando no tenemos batería? Pues ahí está, cogiendo directamente de la red.
Bueno, chavalotes, espero que os haya gustado las pruebas que he realizado con este inversor. Habéis visto que aguanta perfectamente los 3,5 kilovatios constantes de consumo desde una batería. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, me dejáis un like, suscribiros a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta o sugerencia en mi canal de Telegram de Todo Baterías, o en comentarios iremos poniendo pues todas las cositas que vayamos viendo, ¿vale? Venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.